originalmente de Colombia, pero actualmente vivo en Estados Unidos, en la bahía de Tampa, en Florida. Soy desarrollador y educador. Llevo pues ya bastante tiempo trabajando en esta área y trabajo como Lead Developer Advocate en Salesforce directamente con el equipo de Heroku, pero también trabajo mucho pues con el equipo de evangelistas de Salesforce. Hoy les vengo a hacer una presentación de una tecnología o de un nuevo producto de Salesforce que fue anunciado en la Dreamforce pasada, o sea, hace un año. Fue anunciado con el nombre de Salesforce Evergreen, que era el nombre clave que tenía pues este producto cuando estaba en periodo de desarrollo. Y recientemente en TDX fue renombrado a Salesforce Functions. Entonces yo voy a estar hablando de Salesforce Functions, qué son, para qué sirven y cómo van a cambiar el ecosistema de desarrollo de aplicaciones en Salesforce. Y también cómo pueden ustedes construir aplicaciones que vayan a ser completamente integradas y que sean escalables, que va a ser, digamos, la característica principal de esta tecnología. Entonces, en la presentación les voy a contar un poco sobre Salesforce Functions, cuál es la tecnología que está detrás, cuáles son los casos de uso. Vamos a ver también un ejemplo en vivo. Les voy a ir a mostrar el código de cómo utilizar SFDX y Visual Studio Code para crear una función, cómo ejecutar una función, hacer debugging de la función para comprender un poquitico cómo las podríamos utilizar para nuestras aplicaciones. Y continuaremos explicando más sobre funciones y cómo pueden ser ejecutadas dentro de Salesforce. Entonces, antes de empezar, el famoso slide del Forward Looking Statement, básicamente no vayan a invertir su dinero después de lo que yo les vaya a decir durante esta presentación, porque este producto todavía no es público, todavía no está disponible para todos ustedes. En este momento, el producto de Salesforce Functions está en un Developer Preview. Hay varias personas que en este momento y varios clientes de Salesforce que están utilizando Salesforce Functions internamente para podernos dar feedback y nosotros tener un ciclo de desarrollo bien definido para garantizar que el producto que vamos a lanzar disponible al público cumpla con todos los requerimientos de calidad que ustedes necesitan y se merecen. Y muy pronto, para que estén atentos, ya va a haber un piloto un poco más abierto. Entonces, más personas van a poder estar probando el producto y esto significa que nos estamos acercando. No tengo fechas y no les puedo decir ninguna fecha, la verdad, pero ya nos estamos acercando para tener disponibilidad de este producto para el público. Entonces, ya les había hablado un poquitico de mí, Julián Duque. Me pueden encontrar en Twitter con Julián, _ _ y Duque. Y vamos a empezar. Entonces, actualmente para nosotros desarrollar aplicaciones en Salesforce, nosotros tenemos lo que es plataforma, todo lo que podemos desarrollar en el core dentro de la plataforma de Salesforce, pero actualmente encontramos ciertos se me olvida la palabra en español, ciertos constraints, ciertas restricciones a la hora de crear nuestra aplicación. O sea, primero tenemos unos límites, los cuales nos impiden que gracias Orlando, que nuestras aplicaciones puedan escalar abiertamente. Estamos limitados en ese aspecto. Estamos limitados también a la hora de seleccionar las tecnologías con las cuales vamos a trabajar. Estamos en un ecosistema que contiene muchos diferentes lenguajes con los cuales nosotros podemos desarrollar y actualmente digamos que solo tenemos acceso a Apex. Y también
digamos que apenas es que se está empezando a tener un poco acceso a lo que es el ecosistema de open source. Entonces, este ecosistema, la idea es que empiece a evolucionar. Cuando nosotros queremos empezar a integrar aplicaciones, o sea, ya aplicaciones externas que quieran empezar a interactuar con el ecosistema de Salesforce, ya empezamos a encontrar otro montón de problemas. Por ejemplo, qué es lo que pasa con los temas de seguridad, con los temas de autenticación. Hay ya un límite o ese security boundary entre las dos diferentes plataformas que yo quiero integrar, que es bastante sensible, dado temas de seguridad, compartir tokens, todo el tema de configuración, de autenticación, de OAuth, etcétera. Tenemos límites de API, no podemos estar haciendo muchos llamados a las API porque vamos a superar estos límites y obviamente vamos a terminar pagando mucho más dinero. Y aparte de eso, todo el costo operacional de mantener estas integraciones. Estamos utilizando plataformas externas, tenemos que tener un equipo dedicado monitoreando esas aplicaciones y esas integraciones. Aparte de eso, todo ese plumbing o toda esa plomería de interconectar e integrar servicios. Entonces, es posible, pero no se está ofreciendo la experiencia de desarrollador que nosotros queremos. Entonces, eso es lo que hace que entre al ecosistema de desarrollo de Salesforce este nuevo producto llamado Salesforce Functions. Salesforce Functions lo que busca es básicamente poder tener una plataforma de desarrollo que sea orientada a eventos, que yo pueda tener unos servicios o unas funciones que vayan a reaccionar a ciertos eventos en la plataforma y que me van a ayudar a realizar operaciones en ese contexto que vayan a estar, digamos, independientes de los límites que tiene la plataforma como tal. Entonces, primero, vamos a poder escalar elásticamente. Elásticamente significa que a medida que nosotros vamos recibiendo tráfico, a medida de que están demandando nuestras aplicaciones, la plataforma va creciendo o va escalando automáticamente. Y aparte de eso, pues esto está en la infraestructura de Salesforce. Entonces, esta lógica, este código va a estar corriendo en Salesforce, no en una plataforma de terceros, que es algo que va a ser bastante importante para poder nosotros garantizar ese valor que tenemos nosotros, que es el de confianza, el de trust. Segundo, ya que vamos a tener acceso a más de un lenguaje, no solo va a ser Apex el protagonista en este momento, sino que ya estamos introduciendo JavaScript a través de Node.js, que es, diría yo, el lenguaje principal hoy en día para desarrollar aplicaciones web, tanto de servidor como de cliente, y vemos que ya este lenguaje de JavaScript está bastante establecido en el ecosistema de Salesforce a través de Lightning Web Components, que es el lenguaje principal de Lightning Web Components y de toda esta experiencia de desarrollo para Salesforce. Y ya ustedes pueden encontrar incluso la certificación de JavaScript de Salesforce disponible en las certificaciones oficiales. Así que si alguno de ustedes se gana la certificación después del Kahoot, puede empezar a estudiar y hacer también la certificación de desarrollador de JavaScript para Salesforce. Entonces ustedes van a poder utilizar, aparte de Apex, tanto JavaScript como Java para extender las funcionalidades de Salesforce, para desarrollar sobre Salesforce. Entonces, esto ya va a empezar a ampliar el ecosistema. Ustedes saben que desde Apex ustedes no pueden traer externamente, digamos, librerías, o hay un ecosistema grande de librerías que otras personas están haciendo. Ustedes están con App Exchange y dependiendo de las diferentes aplicaciones que se estén vendiendo en App Exchange para integrar. Pero utilizando lenguajes y tecnologías como Node.js y Java, ustedes van a tener también acceso a su ecosistema de paquetes. Node.js utilizando NPM, que es el repositorio de paquetes de JavaScript, y Java utilizando los ecosistemas de paquetes como el de Maven, por ejemplo. Entonces ustedes ya van a poder traer funcionalidad externa o funcionalidad escrita por otra persona que
para realizar cierto tipo de operaciones que ustedes todavía no pueden hacer en plataforma. Por ejemplo, muchos de los demos que estamos trabajando nosotros y de proyectos que estamos haciendo, pues para poder incluso ofrecerles a ustedes una aplicación de referencia que también utilice Salesforce Functions, nos basamos de estos ecosistemas de paquetes de tercero como el de NPM para poder traer librerías para hacer operaciones, por ejemplo, generar un PDF, mandar un mensaje de texto a través de Internet, eh, no sé, procesar cierto tipo de datos, conectarme con una API tercera de otro proveedor de una manera segura utilizando, ¿por qué no?, GraphQL o gRPC. Entonces acá me está permitiendo extender Salesforce utilizando cualquier otro tipo de tecnología a través de Java y Node.js, e igual yo puedo seguir utilizando Apex. Y aparte de eso, pues la idea es que las funciones que nosotros estamos desarrollando, todo lo que vamos a utilizar para integrar, pueda ser fácilmente conectado con plataformas de low code, o sea que yo pueda fácilmente desde un flow o desde un componente web hacer trigger de una función, o incluso de Procode, por ejemplo, ejecutar una función desde una clase de Apex, por ejemplo. Entonces la idea es que ya se está empezando a tener un ecosistema, un entorno de desarrollo o una plataforma de desarrollo donde se va a poder poner cierto tipo de operaciones que se están haciendo en la plataforma de Salesforce de una manera mucho más escalable, eficiente y flexible en Salesforce Functions. Entonces vamos a ver cuáles son esos casos de uso o para qué Salesforce Functions fue creado. Entonces digamos que acá tenemos dividido esto en funciones que son más como para la lógica de negocios, o sea, funciones que son más como el core de la operación, y la otra van a ser, que está al lado derecho, funciones que son más como para terceros, para aplicaciones que están consumiendo los servicios que vamos a exponer. Entonces, digamos que más cercano a lo que es la lógica de negocios de nuestras aplicaciones, en estas funciones podemos hacer operaciones de bases de datos. Por ejemplo, hacer operaciones o cálculos financieros bastante pesados o generar órdenes de trabajo, etcétera. Y desde aquí conectarnos a bases de datos aparte de la información que tenemos almacenada en Salesforce. Por ejemplo, yo podría desde una función conectarme a una base de datos PostgreSQL o MySQL para traer data de allá o para poner data de Salesforce en esa base de datos y hacer el cálculo que yo necesite hacer en la función para, digamos, no hacer ese cálculo o esa operación dentro de la plataforma. También tenemos el caso de uso que sería el caso de uso elástico o event driven orientado a eventos. Digamos que tenemos una función que va a reaccionar a ciertas cosas que estén pasando dentro de la plataforma. Por ejemplo, podemos tener una función para procesar imágenes o para generar archivos, por ejemplo. Digamos una función que vaya a generar los códigos QR de los tiquetes que estamos vendiendo nosotros para un concierto, por ejemplo. Nosotros vamos a generar los tiquetes en Salesforce y vamos a utilizar una función para que automáticamente nos vayan a generar todos los tiquetes con las imágenes en un PDF y que ese PDF lo mande por un mensaje de texto, por ejemplo. Entonces yo podría crear funciones que me generen la imagen, me generen el PDF y me manden el mensaje de texto y no hacer estas operaciones directamente en call. O podría yo utilizar las funciones como lógica de backend de aplicaciones terceras. Yo podría fácilmente tener una función como un API endpoint de una aplicación de Lightning Web Components que yo tengo, digamos, desplegada en Heroku para el público. Yo podría hacer una petición desde esta aplicación web o incluso móvil directamente a la función a través de HTTP y que la función ejecute todo lo que tenga que hacer, todo este cómputo y devolverme el resultado. O sea que ustedes podrían incluso crear sus propias APIs utilizando Salesforce Functions. Entonces, digamos que la variedad de casos de uso es en este caso bastante amplia. Vamos a hacer un demo
de qué es lo que sería una función o por qué estamos mencionando tanto esto función y cómo se mapea esto de función a una verdadera función de código. Para los que ya han trabajado con tecnologías de cloud computing, esto de Salesforce Functions es, digamos, el equivalente de Salesforce de lo que se conoce como las serverless o las Lambda Functions o las Cloud Functions, por ejemplo, que son unidades de código que están hechas para ejecutar digamos, una tarea en específico. Digamos, funciones ya están corriendo, ya están ejecutándose. Ustedes no tienen que preocuparse por la operación de la función, cómo va a estar desplegada o el servidor donde va a estar corriendo. Digamos que la plataforma se encarga de todo eso por ustedes. Ustedes solamente le tienen que enviar un evento y recibir el resultado. Entonces, esto es lo que van a hacer las Salesforce Functions para nosotros. Van a ser funciones que nos van a permitir externalizar el cómputo de Salesforce Platform o de Core a esta plataforma que es elástica, que es escalable, que es específicamente creada para esto. Entonces, vamos a la terminal. Y voy a crear, yo ya tengo un proyecto con una función y las cositas funcionando, pero voy a hacerlo desde cero. Entonces, nosotros vamos a poder crear funciones o trabajar con funciones utilizando las herramientas de Salesforce de desarrollo que existen actualmente. Yo hoy tengo instalado pues una versión beta porque tengo acceso a Evergreen o a funciones. Ustedes ya van a tener acceso después cuando lo lancemos al público, así que si ustedes van a intentar hacer estas cosas, hoy no les va a funcionar. Pero sepan que ya muy pronto van a poder tener acceso a esto. Entonces, ustedes van a poder interactuar con funciones o trabajar con funciones utilizando tanto SFDX, que es la herramienta de consola de Salesforce para desarrollo, o utilizando Visual Studio Code. Entonces va a haber también soporte en Visual Studio Code para esto. Entonces vamos a crear un proyecto con SFDX. Entonces yo voy a crear el proyecto y en este caso vamos a llamarlo Barcelona FX. Vamos como de funciones. Entro a Barcelona FX y vamos a abrir. Y yo acabo de crear mi proyecto básico pues de Salesforce Functions en este momento. Entonces, no lo voy a hacer en este momento, bueno, aunque lo podría hacer porque no tengo un Scratch org. Creemos el Scratch org, ¿por qué no? Para crear el Scratch org con el soporte de funciones, yo tengo que activar acá el feature de funciones. Entonces voy a utilizar function, si no estoy mal. Y creemos el Scratch org. Entonces vamos a crear un Scratch org y llamémosle Barcelona FXC. Me gusta ese nombre para el Scratch org. Que dure 7 días y ya va creando el Scratch org para nuestras funciones. Muy bien. Ya luego que nosotros tenemos nuestro proyecto, el Scratch org, ya necesitamos crear una función. Entonces vamos a decirle, ustedes lo pueden hacer por SFDX, o sea, tanto por la línea de comandos o por Visual Studio Code. Entonces ya creamos el Scratch org, gracias. Ya que estamos en Barcelona FX, excelente. Ahora sí, ustedes pueden crearlo utilizando tanto SFDX con Evergreen Function Create, el nombre de la función, digamos en este caso va a ser My Account, y el lenguaje con el cual ustedes van a trabajar la función. A hoy tenemos soporte para JavaScript y para TypeScript. Entonces, ustedes pueden ejecutarlo con el comando o con Visual Studio. Vamos a crear una función. Mi nombre va a ser MyAccount. Hagámoslo en JavaScript, porque yo no sé TypeScript. Bueno, no es tan diferente, pero lo podríamos hacer. Y acá ya tenemos la función. Entonces, él automáticamente nos crea el código fuente o nos da un template
para las funciones con las cuales vamos a trabajar. Ellas van a vivir en una carpeta llamada funciones. Tenemos el nombre de la función y esto, en este caso, va a ser un proyecto Node.js. Entonces, yo les había comentado que yo puedo traer librerías de terceros. Entonces, acá así fácilmente podemos utilizar el package JSON para agregar una dependencia. Ahorita vamos a hacer el ejemplo de la dependencia. Entonces, ¿qué es una función? Una función es, en este caso, estamos viendo código de JavaScript, es específicamente una función que recibe 3 parámetros. Y presten mucha atención, que esto es súper importante y va a ser para todos los diferentes lenguajes. Las funciones van a recibir 3 parámetros. El primer parámetro se va a llamar el evento. Representa los datos asociados con la ocurrencia del evento. Tiene metadata y es normalmente el que va a contener el payload o los datos de entrada de la función. Tenemos otro argumento súper importante que es el contexto. El contexto representa la conexión de la función con la organización. Entonces, el contexto es el que tiene el SDK autenticado, es el que me va a permitir trabajar directamente con la organización. Voy a poder hacer queries, etcétera. Y el tercer argumento es el logger. El logger me va a permitir a mí tener logs que yo voy a poder consultar después utilizando Salesforce Evergreen. Va a haber una plataforma también para ver los logs, así como ustedes pueden ver los logs de una clase de Apex. Entonces, tenemos nuestro proyecto en este momento acá corriendo, nuestra función. Nosotros vamos a tener que ejecutar esta función, vamos a correrla local. No vamos a hacer el despliegue porque el despliegue requiere mucho tiempo mientras crea la imagen, la despliega y la deja disponible pues en la organización y hay que hacer otro par de cositas pues como para poder interactuar, pero podemos empezar a trabajar con esta función local. Esta función, incluso si la corremos local, va a estar totalmente autenticada con Salesforce. Vamos a poder interactuar con Salesforce sin ningún problema. Perfecto, en este caso. Entonces vamos a ver el código fuente de lo que me crea la función en este momento. Entonces, siempre me va a dar acceso al SDK de Salesforce. Entonces yo voy a poder interactuar con todo lo que se puede hacer con el Salesforce SDK en JavaScript desde acá. Y esta función, por ejemplo, lo que hace es que cuando yo la ejecuto, va a imprimir en el log el resultado de la propiedad data, que sería el payload que yo le estaría entregando a la función. Y luego intentaría hacer un query, un SOQL query a Salesforce, va a obtener el ID y el nombre del objeto account y luego los resultados los va a retornar. Entonces, esto es lo que está haciendo mi función, es como un hola mundo, va a hacer una consulta a la organización y va a retornar los resultados. Entonces, yo primero tengo que ejecutar la función o el entorno de desarrollo de esta función. Entonces, yo me voy a meter a ese directorio, que sería functions, my account, y aquí lo que haría es ejecutar esa función. Entonces, ¿qué es lo que hace ejecutar esa función? Ejecutar la función me va a correr, en este caso, utilizando Docker, me va a crear una imagen que va a correr en un contenedor. Esta imagen va a correr localmente, yo la voy a poder invocar aquí localmente. La imagen va a estar completamente conectada a la organización, entonces yo voy a poder tener acceso pues a los datos de la organización que yo tengo autenticada aquí. En producción, cuando yo despliego esta función, la tecnología que está detrás de Salesforce Functions, también para que presten mucha atención, es una tecnología de Cloud Native llamada Kubernetes. No sé si la han escuchado, en internet la pueden encontrar como K8S o Kubernetes con K. Nosotros estamos utilizando Kubernetes o Knative como el motor para poder ejecutar estas funciones de manera óptima y para mantener todo nuestro entorno
digamos, de nube funcionando. Aparte de eso, también estamos utilizando la misma tecnología que utilizamos en Heroku, que son los build packs, para poder construir esos contenedores, para poder construir estas imágenes que son las que se van a ejecutar en esta arquitectura de nube. Entonces ustedes pueden ver acá que estamos utilizando los build packs de Node.js, de Salesforce Functions, para poder construir nuestra imagen de funciones que vamos a empezar a ejecutar. Entonces ya estamos corriendo la función, voy a ejecutar otra terminal para invocar la función. Entonces la función está corriendo, digamos que está en Salesforce, está esperando eventos, está esperando peticiones. Ahora lo que vamos a hacer es invocar esa función. Entonces vamos a invocarla. Evergreen function invoke. Y esta función está corriendo localmente. Entonces tenemos que pasar la URL donde está corriendo localmente y vamos a pasar un payload. En este caso el payload va a ser vacío porque digamos que no lo necesito, solamente lo estoy utilizando para imprimir. Vamos a pasarlo vacío. Él va a hacer la petición, entonces ustedes se dan cuenta que él se autenticó al Salesforce Org, a la organización, va a hacer la consulta de cuentas, pero todavía no tenemos ninguna cuenta. Entonces, vemos que estamos conectados, pero no sabemos si nos conectamos bien o no. Entonces vamos a hacer una cosa y es que vamos a empezar a interactuar con nuestra organización. Vamos a crear una cuenta, una oportunidad. Vamos a hacer un proceso donde podamos crear cosas dentro de nuestra organización y le vamos a primero a asignar los permisos. Entonces tenemos que crear un permission set para las funciones. Entonces yo tengo acá una copia pues del permission set. Vamos a ir a nuestro Scratch.org. Vamos a permission sets, creemos un nuevo archivo que sería el de functions. Y de esta manera yo le voy a dar permiso a la función sobre ciertos objetos. Entonces, acá vemos que las funciones, en este caso para la cuenta, va a tener ciertos permisos. Para el function invocation request también va a tener otros permisos y así ustedes pueden asignarle permisos a las funciones. Vamos a desplegar esto. For source push -f, si no estoy mal, para que ponga el permission set y ya después de tener el permission set vamos a modificar la función. Yo también tengo un código acá de ejemplo, pues como para facilitar, pero lo voy a explicar. Vamos a ejecutar esta función de tal manera que utilicemos algo llamado el patrón unit of work, que ahorita en los slides también lo voy a mencionar. El patrón de unit of work lo que hace es que utiliza la Composite Graph API de Salesforce para poder hacer, digamos, las transacciones mucho más eficientes. Entonces acá ya tenemos el otro código. Entonces vamos a seguir este código para ver qué es lo que va a hacer y lo ejecutamos. Entonces, obtiene los datos en un payload. Perfecto, tenemos el payload, genera un ID único con el timestamp de la fecha y va a crear una nueva unidad de trabajo. Entonces yo copio una unidad de trabajo dentro del contexto. Entonces para eso utilizo yo el contexto acá. Y acá ya empiezo a utilizar el SDK para crear un objeto que sería el de cuenta. Le agrego o le creo el nombre. Entonces el nombre va a ser el nombre que yo le pase desde el payload más ese ID único. Entonces registro digamos que esa operación dentro de la unidad de trabajo. Creo un contacto, registro la operación. Entonces miren que acá ya estoy haciendo la asociación con la cuenta. Creo una oportunidad, hago lo mismo, hago la asociación con la cuenta y registro el trabajo. Y al final lo que hago es que envío la unidad de trabajo. Entonces hago commit de toda esta unidad de trabajo y me doy cuenta si fue exitosa o si hubo un error. Y es más, retornemos acá el resultado.
¿Por qué no? Yo quiero ver este valor, que sería el account ID, el contact ID y el opportunity ID. Entonces vieron que yo grabé, si yo me voy para la función que está corriendo en la otra terminal, él automáticamente detecta que yo hice un cambio y reinicia la función. Entonces es como si fuera un watch en el proceso de desarrollo. Él va a reiniciar la función, entonces ya la función va a interactuar con este tipo de función que acabamos de desarrollar. Y vemos que esto recibe 3 parámetros: account name, contact name y opportunity name. Entonces ya sí le tenemos que pasar un payload. Entonces vamos a pasarle el payload. Es JSON. Tenemos account name. Se llama Barcelona Developers User Group. Vamos a poner el contact name. Vamos a hacer Pablo y démosle un espacio para que el ID no quede ahí pegado. Y por último es el opportunity name. Opportunity name. Y acá vamos a hacer el opportunity name. Vamos a ver si me va a dar Julián. Invoquemos la función y vemos que ya me retorna el account ID, el contact ID y el opportunity ID. Si yo abro esta organización, déjenme, yo traigo la ventana para acá. Si yo abro esta organización y me voy a cuentas, ¿será que lo que yo acabo de hacer está ahí? Entonces, vamos a ver. Si yo me voy a cuentas, yo voy a encontrar Barcelona DUG con Pablo y con Julián. Así que vemos que desde la función yo fácilmente pude interactuar con mi aplicación. Entonces ya esta función puede ser invocada desde una aplicación de terceros, por ejemplo. O sea, podría ser invocada desde otra aplicación, desde una API, desde una aplicación móvil, para ustedes poder hacer, digamos, lead capturing o account capturing o cosas así. Bueno, por último, a ver, yo que pues todavía no estamos terminando, faltan varias cositas. Les voy a mostrar algo acá en Setup. Vamos a buscar funciones. Entonces acá tenemos acceso al feature de funciones. Y las funciones también van a tener un web console. Entonces ustedes van a tener acceso a un web console después de que la desplieguen. Esta función ya está desplegada, que fue una que yo desplegué automáticamente, que yo desplegué anteriormente. Entonces nosotros tenemos una función acá que se llama My Account. Esta función está desplegada en mi aplicación. Y acá tenemos una especie de URL. Esta URL sería la que yo podría utilizar como el API endpoint desde una aplicación externa para mandarle una petición HTTP a esta URL. En este caso es público, o yo la podría poner como privada para que nadie externamente la pueda ejecutar. Entonces mis funciones también pueden ser públicas o privadas. Y también van a tener acceso, o las aplicaciones que ustedes creen con functions van a tener acceso a algo llamado el Secret Vault, para que ustedes puedan almacenar seguramente todo lo que son credenciales, API keys, API tokens, llaves de seguridad o ciertos datos de configuración sensible. Ustedes pueden tener un Secret Vault acá que va a estar asociado también a la función. Estas funciones que estamos utilizando hoy también pueden ser depuradas. O sea, ya tenemos un debugger o un depurador. Entonces vamos a activar ese debugger acá con el Visual Studio Code. Yo busco la lineecita, perfecto. Entonces vamos a ir a la sección del debugger. Vamos a crear una nueva configuración. Entonces yo ya tengo la configuración por acá lista. Pero lo que hace esto es básicamente hacer un attach al proceso que está corriendo en el Docker local. Y yo digo que mi carpeta se llama My Account. Y listo. De esa manera él va a, digamos, hacer attach. El debugger va a hacer attach de la función que ya está corriendo y yo puedo agregar un breakpoint.
pongamos la terminal, miremos que acá tenemos los logs de lo que hemos estado ejecutando anteriormente. Vamos a ejecutar el debugger. Entonces vamos a ejecutar el debugger. Ya tenemos el debugger ejecutado. Si vemos en la terminal, ya tenemos un mensaje que dice que el debugger fue attached, o sea, ya tenemos el proceso ahí corriendo. Entonces pasémonos aquí. Vamos al código. Y yo acá fácilmente podría agregar un breakpoint. Entonces ya tengo un breakpoint. Podría invocar la función y Visual Studio debería pausarme en ese breakpoint y ya me podría permitir a mí navegar cada uno de los objetos que están llegando, darme cuenta que cada una de las operaciones están ejecutando bien, que ya tenemos pues la cuenta creada y garantizar de que todo está funcionando como debe ser. Entonces, bastante útil. Vemos que tenemos la respuesta con success, entonces ya básicamente terminamos nuestra ejecución exitosa también de esta función. Entonces, esta función, como les había comentado, puede ser desplegada a Salesforce. Esta función puede ser ejecutada desde Apex, va a poder ser ejecutada desde otros, digamos, desde otros sources. Vamos a continuar con la presentación para que aprendamos más cositas sobre las funciones. Entonces, vuelvo a los slides. Entonces ya vimos cómo construir la función, cómo depurarla y cómo probarla localmente. Y vimos una función muy sencilla que solamente hacía un query. Vimos otra función que utilizaba este patrón de unidad de trabajo para hacer múltiples operaciones, digamos, transaccionales en Core, plataforma. Entonces vimos este modelo de programación bastante productivo utilizando la unidad de trabajo. Acá es otro ejemplo de cómo podría ser utilizado para cargar varias órdenes de un payload, hacer una operación for, registrar esas nuevas órdenes pues, en la unidad de trabajo y después enviar la unidad de trabajo para que la transacción se ejecute utilizando el Graph Composite API. Les había contado que todas las funciones están ya completamente autenticadas con la organización, entonces ustedes pueden acceder a los datos fácilmente. Vieron en el primer ejemplo cómo hacían un query para obtener los accounts. Acá también estamos viendo cómo hacemos un query de un custom object y cómo, digamos, mezclamos las dos formas de trabajo con una librería tercera, que en este caso sería PDFKit, para crear un objeto PDF y hacer el attachment de ese objeto PDF a una cuenta o a un lead o algo. Ustedes estas funciones, como les había contado, las pueden ejecutar tanto síncronas como asíncronamente desde Apex. Entonces, ustedes crean el objeto con los parámetros de entrada y lo que hacen es que obtienen la función por nombre y después esa función la pueden ejecutar, tanto síncrona como asíncronamente. Entonces, ya vimos todo el ejemplo de que esto está completamente integrado con el tooling, tanto con SFSDX con Virtual Studio Code. Va a estar también completamente integrado con Flow. Entonces, ustedes van a poder tener una acción directamente que es ejecutar una función. Entonces, de ahí ustedes ya pueden empezar a crear flujos de trabajo mucho más complejos y empezar a definir funciones que van a hacer ciertas operaciones. Y esas funciones las van a poder reutilizar incluso. Entonces, ¿cuándo utilizar una función? Entonces, digamos que en este caso, cuando ustedes van a tener operaciones que son complejas, que requieran mucho cómputo, que necesiten escalar, por ejemplo, como calcular el precio, pues como hacer ¿cómo se dice quote en español? Cotizar, una cotización. Que es que se me olvida el idioma, la lengua materna, por favor. Entonces, digamos que para tipos de operaciones que requieran mucha carga, que estén, digamos, sobrepasando
sobrepasando los governor limits, presupuesto, claro, presupuesto, cotización, muchas gracias, Carlos. Que ya esté pasando los governor limits o que estemos llegando a los límites de transacciones en platform, ya debemos estar empezando a ver las funciones para poder pasar esas operaciones hacia allá. Entonces miramos que cuando estamos utilizando el tipo de trabajo pues de transacciones, que es el que conocemos actualmente, tenemos ciertos límites. Ya cuando estamos trabajando con funciones, la función puede correr por 15 minutos, o sea, la operación puede correr por 15 minutos hasta que llega un timeout, tiene mucho más memoria en el heap para hacer procesamiento, y los límites de asíncronos y de concurrencia son elásticos, van a ir creciendo dependiendo de la demanda. Entonces, la arquitectura básica de serverless o de este tipo de Salesforce Functions que tenemos, en todo el centro tenemos lo que es el runtime, que es el que va a ejecutar las funciones, es lo que yo les digo, es esto que está corriendo con Kubernetes, con Buildpacks y con todo este tipo de tecnologías cloud native. Entonces, tenemos los 3 lenguajes que vamos a soportar, que son Node.js, Java y Apex, que están corriendo dentro del contexto de Customer 360 o de la organización como tal que ustedes están ejecutando. Las funciones pueden ser ejecutadas desde varios puntos de acceso. Ya vimos que las pueden ejecutar directamente desde Apex, que las van a poder ejecutar desde Flow, la van a poder ejecutar desde un Lightning Web Component. Entonces yo me imagino que con un wire property ustedes van a poder hacer binding de un botón o de una función del Lightning Web Component con la función como tal que van a ir a ejecutar en Salesforce Functions para responder a Platform Events y responder a CDC Events, Change Data Capture Events. Aparte de eso, y hay más, como decía Steve Jobs, los mismos Managed Data Services que tenemos hoy en día en Heroku, que son PostgreSQL, Redis y Apache Kafka, van a estar disponibles para las funciones. Entonces ustedes van a poder crearle desde Salesforce una nueva instancia de una base de datos PostgreSQL, hacer el attachment de esa base de datos a una función y fácilmente poder tener una función que extraiga datos de Salesforce y los pase a Postgres. Así que lo que estamos buscando es tener, digamos, una centralización de todo este tipo de servicios. Las funciones, como les había dicho, también pueden ser ejecutadas por peticiones HTTP externas. Entonces, si ustedes tienen la función pública, pueden permitir que una aplicación externa, otra API, pueda consumir la función y de esa manera ustedes están creando integraciones con la plataforma muy fáciles y de manera segura. Entonces, sí, estamos pasando de prácticamente entregar experiencias muy limitadas que no están siendo pues muy de vanguardia a tener recursos que van a ir creciendo, que van a estar disponibles dependiendo de la demanda para poder construir experiencias de usuario mucho más ricas. Entonces, esto es lo que estamos buscando con Salesforce Functions, poder expandir el ecosistema para que ustedes tengan muchas más opciones a la hora de desarrollar aplicaciones y tengan mucho más leverage, mucho más espacio para que puedan trabajar. Si les interesa, creo que el formulario todavía está activo, sí, debería estar activo, sfds.co/functions-signup para que ustedes pongan su nombre ahí, para que les llegue el correo cuando vaya a estar disponible para el público. Entonces, yo sé que dentro de poco, si no estoy mal este mes, van a empezar a mandar correos a personas que se han estado inscribiendo desde el Dreamforce pasado, que han estado interesadas en probar la plataforma. Entonces ya vamos llegando a esa fecha, así que estén muy pendientes porque esto ya va a estar disponible para todos ustedes. Así que muchísimas gracias. Creo que todavía no voy a terminar, pues demos las gracias de una vez, pero yo les quería mostrar algo y era lo siguiente. Como a mí me gusta improvisar, yo voy a buscar si hay algún paquete que me podría crear un QR code. Entonces, específicamente hay un paquete que me permita crear un QR code. Entonces, estoy utilizando NPM, que es el repositorio de paquetes de
JavaScript. Entonces voy a buscar una librería que otra persona creó que me permite crear QR codes para ver si podemos crear un QR code utilizando un Salesforce Functions. Listo, entonces vamos a ver si somos capaces. Yo me voy a devolver para el ejemplo básico, porque el ejemplo básico más sencillo para no hacer todo este tipo de operaciones acá. Entonces vamos a ver si con control Z logro llegar al anterior. Excelente, entonces acá tengo el proyecto básico, que es el que me va a obtener la cuenta. Entonces yo voy a generar un QR code a partir del nombre de las cuentas que yo tenga en las funciones. Entonces, ¿cómo haría eso yo? Primero, me voy para el directorio de la función y voy a instalar, utilizando npm, esa librería que se llama QR Code. Entonces voy a traer una librería externa a mi proyecto. Entonces ya tengo mi librería QR Code. Muy bien. ¿Cómo funciona esto? Muy bien. Esto me dice que yo lo puedo utilizar en Node.js para crear un data URL o para crear un string. Digamos que esto me sirve. Perfecto. Entonces vamos a requerir esa librería QR code. Aquí ya tenemos la librería. Perfecto. Acá la ponen así con mayúscula. Utilizo una con mayúscula, aunque eso no importa. Y segundo, yo necesito obtener el nombre de estos resultados. Como a mí se me olvidó cómo vienen esos resultados, vamos a invocar la función. No estoy corriendo el debugger, pero no importa si funciona. Entonces yo tengo records y de records viene un objeto y al objeto tiene el nombre. Entonces yo puedo hacer algo como esto. Yo podría hacer acá images, voy a hacer un objeto de imágenes, tengo los records, voy a hacer un mapa, tengo cada uno de los records y lo que voy a hacer es que voy a devolver este toData URL. Entonces esto es un mapa que va a ser asíncrono y lo que voy a hacer es que voy a devolver el record. El record tiene un nombre, perdón, QR code. Esto tiene que ser con una wait. QR code to data URL. Ah, mire, con to data URL. Y vamos a devolver el nombre. Y estas imágenes es lo que va a hacer el resultado de mi función. Las imágenes. Vamos a ver qué es lo que estoy devolviendo yo acá con mi función. Vamos a ver si esto me sirve. No me sirvió. Vamos a ver. Hagamos el attachment. Hagamos depuración para ver si sí estoy recibiendo lo que es. Entonces, R. Sí, R.name. Y esto es lo que debería resolver acá. Pero no me lo está. No me los está entregando. Entonces, para hacerlo más fácil, hagámoslo así. Entonces, hagámoslo con uno solo. Await QR code to data URL Barcelona Data User Group. A ver si es que lo estaba haciendo mal.
Ahora sí. Bueno, estaba utilizando la librería mal ahorita, no sé por qué, pero acá digamos que ya pudimos utilizar la librería externa para que nos diera esta URL y esta URL. Esto sería para convirtamos la base 64 Image Decoder. Creo que esta es la que me permite obtener la imagen. Entonces, excelente. Utilizamos una librería externa que la instalamos desde NPM para generar un QR code desde Salesforce. Entonces, ustedes de acá podrán utilizar esta aplicación para crear QR codes, asignárselos a algún registro, generar un PDF, enviar un SMS, conectarse con una base de datos externa. Entonces, son bastante los casos de uso que ustedes pudieran hacer con Salesforce Functions. Y ya después de hacer ese último live coding, ahora sí, muchísimas gracias por atender a esta presentación y si tienen alguna pregunta, este es el momento. Sí, hay una pregunta, bueno, de momento, pero es más sobre el tema de precios. Andrés nos preguntaba si tenemos idea de cómo se estructurará el pricing de Functions. La verdad, no he escuchado de cómo lo van a hacer o no está claro pues si ya hay algún esquema definido de pricing. Voy a decir las palabras de, digamos, de los que han hecho las presentaciones de Salesforce, los que están trabajando pues como tal en este proyecto. Y es que puede que sea muy similar al mismo modelo de serverless, de que se vaya a cobrar como por tiempo o por uso de la función. Entonces, digamos que eso me imagino que va a ser así, pues como o paquetes de uso o por tiempo de uso de la función, pero no sé cómo será el esquema, la verdad. FreeTier supongo que sí, debe haber por lo menos para DevHub para que podamos utilizar y probar. Entonces supongo que sí debería haber. A ver, creo que no. ¿Alguna pregunta más? Vale. Pues, bueno, si no, si se os ocurre algo, lo ponéis en el chat. Pasamos, si queréis, al Kahoot, ¿vale? ¿Será que prestaron atención? Vamos a ver. Vamos a ver quién ha estado atento y quién no. Voy a dejar de grabar ya. Claro que sí.